Bueno, pues empezamos con este esperado webinar para todos, sobre todo para la familia de D-Link. Nos vais a librar de un pequeño overview de lo que es D-Link o la gama de soluciones de D-Link. ¿Vale? Seré muy breve, lo prometo, ¿vale? Porque hoy venimos a hablar, diría que un 98-97% de la nueva solución de cámara termográfica de D-Link. ¿Okay? Hablaremos lógicamente de la solución. Os intentaremos mostrar lo que serían los mercados o entornos a los que esta solución nuestra actualmente va dirigida, ¿vale? Porque como veremos, hay diferentes opciones o hay diferentes categorías de producto o de solución en el mercado de termográficas y, lógicamente, nuestra solución no es la idónea para todos. Se puede utilizar, como veréis, en la mayoría, pero bueno, siempre habrá algunos límites o algunas barreras para que podamos o podáis ofrecer nuestra solución en prácticamente cualquier entorno, ¿vale? Esto no es negativo, sino hay que ser consciente de lo que tenemos, de lo que ofrecemos y ofrecerlo en los entornos más adecuados, ¿vale? Hablaremos sobre todo después, la parte de Xavi es más de, bueno, a nivel técnico, el despliegue de la solución, un poco hacer la parte de quitamiedos ante una solución pues tan novedosa por nuestra parte, para que sepáis cuáles son nuestras recomendaciones de instalación, etc., etc., ¿vale? Sabéis que después, bueno, siempre podéis tener contacto con nosotros para que os ayudaremos encantados para cualquier cuestión. Y bueno, acabamos con la parte de cuestiones que haya al respecto. ¿Ok? Venga. Bueno, no voy a extenderme demasiado, pero sí que era importante que tuvierais todos una visión general de lo que es D-Link. En este caso nos hemos centrado en la parte Enterprise o la gama de soluciones para mediana gran empresa, ¿vale? Que es actualmente y los últimos años, para que os hagáis una idea, estamos hablando pues del 75, el 80% de nuestra facturación es en este tipo de soluciones. Es donde vamos enfocados, donde somos más buenos, son más reconocidos e intentamos tener las soluciones en el momento más adecuado. ¿Vale? Nuestro core de negocio, sabéis bien que es la parte de switching, desde pequeña plataforma hasta gran switch. De hecho, la semana pasada el propio Xavi Campos nos hizo un webinar brutal de la nueva solución de switches para server, o sea, para data center. ¿Vale? Estamos hablando, pues, por lo que hablamos, switches desde 5, 8 puertos gigabit hasta el gran switch de data center que comentó Xavi Campos la semana pasada, con 48 puertos en 10 giga, módulos de 25, de 100 gigabit. O sea, solución completa, pequeña, mediana, gran empresa. ¿Ok? Switching. Wireless, pues también somos muy conocidos y cada vez más por la parte de sistemas centralizados, ya sea con controladoras físicas o en este caso con las opciones de controladoras software o cloud, ¿vale? Con nuestras soluciones tanto Nucleus Connect como Nucleus Cloud. Y bueno, cualquier duda que tengáis, insistimos, estamos disponibles. No es la parte del webinar de hoy, pero siempre nos gusta comentar lo que son los dos core de nuestro negocio, claramente, son switching y wireless. ¿Vale? Después tenemos cada vez más importante la parte de cámaras IP, ¿vale? Para empresa e incluso también para casa o para pequeñas oficinas, y que con la solución que vamos a ver hoy, pues ampliamos, lógicamente. Lo que vamos a hablar o ver hoy es una cámara IP que además tiene esta capacidad tan demandada actualmente, que es la capacidad de medir temperaturas o térmica, ¿ok? Seguiríamos, y acabo ya con la parte muy importante de switching industrial, equipos industriales que lanzamos hace un par de años ya al mercado y que cada vez han tenido, pues, bueno, una muy buena aceptación en el mercado ibérico y que cada vez más está más demandada. Switches para entornos, pues, los cuales las temperaturas son bastante altas o bajas, con lo cual los equipos tradicionales no lo soportan. Capacidad
de trabajar perfectamente en entornos agresivos de movimiento, capacidad de ponerse en carril DIN, ¿vale? Un poquito todo este tipo de soluciones que ya vais conociendo de nuestra gama de equipos industriales. ¿Vale? Y por último, pues bueno, la parte de routers, que VPN, que sí que es verdad que encima pues en esta época que nos está tocando de teletrabajo, pues muchas empresas han tenido la necesidad de montar estos equipos más, digamos, más seguros para trabajar sus empleados desde sus casas contra por los servidores o equipos de sus empresas. ¿Ok? Bien, pues venga, vamos no me he enrollado demasiado, han sido 4 minutos, ¿vale? Empezamos ahora sí con la parte de las cámaras termográficas. ¿Okay? Xavi, ¿voy bien? No voy robando tiempo, ¿eh? Vas perfecto. Bien. Bueno, primera gran noticia. El kit, la referencia de link es esta que veis, de Link Cámara Server, DCS-9500T, ya está disponible desde hace un par de semanas. Con lo cual, todo lo que vamos a mostraros ahora, en caso de que ya tengáis proyectos, necesidades, os encaje bien la solución, tanto para España como para Portugal, pues tendríais una entrega a través de mayorista o del integrador del equipo de forma inmediata o tradicional, pues 24, 48 horas, 72 horas en función de las necesidades. ¿Vale? Recordaros, eso sí que me gusta siempre hacer hincapié. Nosotros somos una empresa, los que nos conocéis ya, 100% canal indirecto, quiere decir, no vendemos ni a integradores ni a usuario final de forma directa. Sí que hacemos todo el apoyo, toda la preventa, la postventa, todo el servicio incluso después de garantías, es con D-Link directamente, pero lo que es la venta y la facturación y tal, la tenéis que hacer como siempre a través del canal mayorista oficial de D-Link, tanto de España como de Portugal. ¿Ok? Bien, pues empezamos comentando pues que básicamente no es una solución nueva el tema de la necesidad actual debido a la pandemia y de necesidad pues, de tener más controlado la temperatura de las personas para el acceso a ciertos a entornos muy varios, como veremos luego. No es algo nuevo, pero sí que es verdad que esa necesidad o ese rol que hasta ahora tenían las cámaras térmicas tradicionales, que podía ser básicamente pues estos tres que hay más, pero estos serían los más conocidos, pues como dar seguridad perimetral en entornos de baja luminosidad, detección de personas, da igual la temperatura, te detecta personas, ¿vale? Detección de incendios, pues gracias a toda esta parte térmica, estas eran las formas, digamos, las funciones tradicionales de una cámara térmica, ¿vale? Pues con la situación actual de pandemia y sobre todo la desescalada en general, ¿vale? En todos los países, pues hace que haya una necesidad de que esas cámaras térmicas o termográficas, además, sean capaces de detectar la temperatura del cuerpo humano con un rango o con un índice de fiabilidad alto, ¿vale? No nos sirve aquí pues una cámara termográfica que, pues sí, que aguante hasta 400 grados, por decir algo, centígrados, pero que el margen de error pues sea, yo qué sé, de 1, 2, 3 grados, ¿vale? Porque la temperatura del cuerpo humano, como bien sabéis, pues para decidir si alguien puede tener síntomas de fiebre, pues hablamos de 37, 37.4 grados, claro. 1 grado o 2 arriba, es decir, es una persona que está normal con 36 grados, o 38 y pico, que ya sería pues que claramente esa persona tiene una temperatura elevada de su cuerpo, ¿vale? Con lo cual, las cámaras termográficas que necesitamos para estas ocasiones o para estos entornos, necesitamos que sean pues de índices de error muy bajos, en torno a los 0,5, o veréis como en nuestro caso, aún más exigente, porque hemos decidido por el momento ir a por la solución más top en este tipo de gama, con un índice de error mínimo de más o menos 0,3 grados centígrados. ¿Ok? Pues bueno, esto es lo que nos está tocando vivir, ¿vale? Es la solución de D-Link que os comentaba, es el 9500T, ¿sí? Que en nuestro caso, y es importante, sepáis, siempre es un kit que incluye, lo veremos después en más detalle, pero básicamente la cámara termográfica
y un dispositivo adicional que se llama Blackbody, Black Box, calibrador, no sé, ahí lo hemos escuchado de diferentes formas en los últimos meses desde que estamos trabajando en esto. Bueno, en nuestro caso habitualmente le llamamos Blackbody, ¿vale? Pero no nos vamos a enfadar con nadie si le llaman Black Box o de cualquier otra forma, ¿de acuerdo? Bien. Esta slide puede durarnos 30 segundos o 5 minutos, ¿vale? Porque al final es un poco dejar claro cuáles serían o cuáles son para nuestra solución, ¿vale? Los mercados objetivo o para lo que realmente está desarrollada, ¿vale? ¿Quiere decir eso ahora, como veremos, que no se pueda poner en otros entornos un poquito menos densos de tráfico de personas? No, ¿vale? Pero como comprenderemos todos, es una solución de una inversión pues, relativamente elevada, ¿vale? Porque está pensada para este tipo de entornos tan exigentes en este aspecto, ¿vale? Pues entornos en los que básicamente de lo que estamos hablando es qué quiere nuestro cliente o qué necesita nuestro cliente. Una fila de una persona porque entran 10 personas en una pequeña tienda, pues lógicamente no es el entorno que esta solución cubre, ¿vale? Lo puede cubrir, claro, es el menos exigente, pero claro, el coste o la inversión de la solución es elevado respecto a las necesidades, ¿vale? Entonces, esta solución nuestra está pensada pues, para entornos de alto tráfico de personas, en el cual pues, poner una fila lenta, como puede ser un aeropuerto de personas que van pasando pues, a una velocidad muy lenta, pues genera altas colas, grandes problemas, pues que casi peor el remedio en este sentido que diríamos que la enfermedad, ¿vale? Pues colegios, universidades, aeropuertos, estaciones de tren, de metro, hospitales que, pues, insistimos, que tienen alta densidad de entrada y salida, sobre todo de entrada de personas, pues esos son los entornos adecuados. Estadios de fútbol. Aquí veréis que hay un estadio, pues bueno, curioso. Esta slide la preparó nuestro director general, que tiene ese defecto, es del Madrid, ¿vale? Ya lo cambio, no os preocupéis, a ver si me hace caso él. Bien, ¿vale? Puede ser un estadio también de rugby, abarrotado de personas, no hay problema. En este tipo de entornos en los cuales imaginaos colas de uno para poder entrar, detectar si tienes la temperatura elevada o no, pues se vuelve, prácticamente inviable, ¿vale? Pues para estos mercados es para los cuales nuestra solución es la óptima. ¿Sí? ¿Okay? ¿Xavi, voy bien? Te he pillado con el micro apagado. ¿Voy bien? Vas perfecto. Bien, venga, seguimos. Gracias, obrigado. Vale, esta es la solución. Recordad siempre, se vende conjunto, es un kit, es una referencia que incluye, después veremos exactamente todo el resto que incluyen las cajas, pero básicamente la cámara termográfica, una cámara IP y térmica a la vez, con dos vías, con dos canales, ¿vale? Y el dispositivo que veis aquí, Blackbody, que ahora es os explicaremos un poquito de qué se trata, y después Xavi en su parte de la presentación os explicará pues, cómo montarlo todo esto de forma adecuada, porque sí que es importante, y esto sí que me gustaría que os quedara claro o que nos quedara claro a todos, esta solución o todas las soluciones de este tipo de entornos que queremos medir la temperatura real aproximada de la forma más digamos, precisa posible de personas, ya sea de una en una, de 10 en 10 o lo que soporte la cámara o la solución. Es muy importante el entorno en el que se monte, ¿vale? Siempre hablamos de entornos de interior, aunque la cámara, en este caso la nuestra, soporte IP66, con lo cual podría estar puesta en el exterior, pero la solución como termográfica es una solución de interior, el Blackbody, todo tiene que estar siempre en el interior y si puede ser con temperaturas estables, ¿vale? Todo esto ayudará a que la medición de esas personas, de esas temperaturas, sean óptimas y no estemos teniendo falsos positivos de forma continua, porque es una de las cosas que en las últimas semanas, meses, hemos podido leer en algunas noticias, en algunos países, que este tipo de soluciones en las cuales se están poniendo cámaras termográficas pues, sin Blackbody
o de una calidad, no calidad que sea mala, sino que la lente y la parte térmica no es la más adecuada para esos entornos. ¿Qué está ocurriendo? Pues aeropuertos, centros comerciales están empezando a ver que lo que han montado les está dando muchos problemas de demasiados falsos positivos, con lo cual lo van a tener o que rehacer o cambiar la solución por una adecuada, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí que os diría que cualquier duda que tengáis, lo comentéis con nosotros, porque no os estoy diciendo ninguna mentira, es la realidad. O sea, porque algo sea en este mercado más barato, ¿vale? O mucho más barato, o mucho más caro, no quiere decir que sea lo adecuado o que vaya a funcionar bien para la necesidad de vuestro cliente o para vuestra propia necesidad, ¿vale? En el caso de D-Link, insisto, hemos optado por el momento por la solución más elevada, con lo cual podemos cubrir, pues eso, hasta, como veis aquí en la slide, 25, 20, 30 personas, depende un poco el entorno, a la vez pueden estar medidas y andando por esa cámara y ese blackbody, y el software, pues como veréis después en la parte que os mostrará Xavi, toda la parte de alarmas, de reporting y tal, que incluye este software tan potente que incluye nuestra solución, ¿vale? Bueno, en nuestro caso la cámara, insisto, es de alto, las más altas de gama que actualmente hay en el mercado, ¿sí? A nivel térmico. Hemos estado mirando con otros fabricantes y, por ejemplo, el sensor térmico que iba a ser más grande, con lo cual la medición o la calidad de medición bien calibrado todo es óptima, ¿vale? Hablamos como siempre y siempre vamos a hablar nosotros de Link, de instalar la cámara con blackbody, lo que nos dará una precisión de más o menos 0,3 grados centígrados, ¿vale? Si no pones blackbody en nuestra cámara o en otras cámaras de otras marcas, pensar que estamos hablando de que la precisión de medición de temperatura baja drásticamente a más menos 0,6, más menos 0,8, más menos 1 grado, ¿vale? Son cifras que en algunos entornos, lógicamente, no son aceptables, ¿vale? Porque si queremos medir o en una alta densidad de personas que haya errores de 1 grado arriba, 1 grado abajo, lo que va a hacer es que vamos a tener continuos falsos positivos, va a ser un problema, personas que tienen que ser apartadas de las colas, llevarlos a un sanitario para que les mida realmente bien la temperatura, ¿vale? Con lo cual, en nuestro caso, para estos entornos, la solución es de máxima calidad, máxima precisión y siempre instalando el blackbody y calibrándolo de forma lo más precisa y exacta posible. ¿Okay? Después Xavi ya entrará en detalles quizá más técnicos, si queréis, tanto de las cámaras como del blackbody, ¿vale? Bueno, ¿qué es el blackbody? ¿Por qué lo necesitamos? Bueno, porque al final es una caja, ¿vale? Que lo que hace es que se regula a la temperatura exacta que tú le indicas o que tú le parametrizas. En nuestro caso, recomendamos que sea en torno a los 40 grados, ¿correcto, Xavi? Correcto, 40. Los 40 grados. Y lo que hace básicamente, y os lo voy a decir en modo un poco comercial, ¿vale? que es un poco más mi parte, es este blackbody lo que permite es que la cámara tenga como referencia siempre la temperatura exacta y precisa de este blackbody y que nos pueda ofrecer mediciones de las personas que pasan precisas, como insisto, en torno a un grado, a una precisión de tan solo más o menos 0,3 grados centígrados o Celsius, ¿vale? Con lo cual esta solución, pues insistimos, es óptima para estos entornos en los cuales hay tanto movimiento de entrada de personas, de forma continua o de forma corta de tiempo, pero con mucha intensidad o mucha densidad de personas, como pueda ser, yo que sé, pues un cine, un estadio de fútbol, de baloncesto, cualquier cosa de este estilo. ¿Okay? Bien, vamos a vendernos un poco bien, ¿no? Porque la solución nuestra es entre comillas, ¿eh? Yo voy a poner mejor, ¿vale? Porque la palabra mejor es siempre relativa, depende, ¿eh? Depende para que tu usuario final lo que quiera o ese proyecto, depende de 1000 cosas.
¿vale? Pero en nuestro caso, y resumiendo, ¿vale? Nuestra solución, que siempre incluye la cámara termográfica y el Blackbody, tiene una serie de ventajas clarísimas, por ejemplo, respecto a un escáner de mano tradicional termográfico, ¿vale? ¿Cuál sería? Pues la parte no invasiva. O sea, estamos en un momento mundialmente con problemas, pues, como todos sabemos, de un virus que se propaga pues, con cierta facilidad, ¿vale? Pues una persona que tiene que escanear a mano a pocos centímetros continuamente, pues tiene un riesgo más elevado que una cámara puesta con la cual va pasando las personas. Nadie tiene que hacer nada excepto si hay algún positivo o alguna temperatura elevada, en lo cual pues tiene que haber una persona que informe a ese pasajero, a esa persona de que tiene la temperatura elevada y que se le va a hacer un pequeño examen médico o medición de temperatura tradicional por parte de un médico. ¿Vale? Esa sería una de las claras ventajas de nuestra solución. Entre tener black body o no tener black body, ¿vale? O no incluir el black body, lo que os comentaba antes, lo que cambia es la precisión. Claro. Y en estos momentos, cuando quieres medir temperaturas de personas corporales, pues la precisión es importante. Más o menos 0,3 grados seguramente es muy, muy buen dato. Más o menos 0,5, 0,6, 0,8, 1 grado es un problema, más que una ventaja. Con lo cual, bueno, en ciertos entornos, insisto, creo que es mejor o creemos que es mejor claramente siempre instalar el black body. ¿Vale? Y por último, y también una de las ventajas claras de nuestra solución respecto a otras, es esa mayor capacidad de medición. O sea, no tenemos que hacer teóricamente una cola de personas de uno en uno entrando poco a poco, sino que nos permite, bien dimensionado y todo bien parametrizado, pues que entren 10, 15, 20 personas de forma simultánea y continua y se va midiendo esa temperatura corporal de todos a la vez sin ningún problema. ¿Ok? Por último, otra ventaja que el otro día estábamos debatiendo si poner o no, pero bueno, creemos que también vale la pena, es que una cámara termográfica al final también es una cámara de vigilancia, con lo cual mucha gente, o habitualmente todos, cuando vemos que pasamos a través de una cámara o en un espacio en el cual hay cámaras, pues el comportamiento es digamos, más cívico y adecuado, ¿vale? Entonces, bueno, esto también es una ventaja. Desventaja, bueno, no está certificada médicamente como ninguna de las cámaras termográficas. Aquí estaríamos hablando siempre de escáneres de mano o similar con el tema de certificación médica, ¿vale? Y bueno, una desventaja, la inversión es mayor. Bueno, para ciertos entornos eso es lógico. O sea, no, es como el que se pueden hacer mil ejemplos, pero bueno, el que quiere, yo qué sé, ganar el campeonato del mundo. Mi compañero Xavi Campos es un fanático de la Fórmula 1, pues el que quiere ganar un campeonato del mundo de Fórmula 1, lógicamente no va a ir con todo mi respeto y cariño, con un Seat 600 a competir. ¿Vale? Pues tienes que ir con un McLaren o un Ferrari y en este caso, pues bueno, nosotros estamos con el Ferrari o con el McLaren. ¿Vale? Entonces, bueno, y vamos, un Ferrari sirve para ir por la calle también, o sea, para entornos más bajos, sí. Pues es una de las también ventajas nuestras. La inversión es más elevada, pero cubrimos el abanico, yo diría, de forma casi completa de las necesidades que pueden tener los clientes. ¿Okay? No vamos a hablar de lo malas o lo negativo, pero claro, hay alguna serie de desventajas como por los escáneres de mano que os comentaba. Pues claro, estás ahí más un riesgo de contagio para sanitarios más elevado. Es un proceso invasivo. Te tienen que medir pues a pocos centímetros. ¿Vale? Error humano. A lo mejor la persona que está haciendo esa medición las primeras 10 veces no, pero cuando lleva 500 personas en 3 horas, pues a lo mejor está un poco cansado y a lo mejor no hace lecturas tan perfectas o tan adecuadas, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahí el error humano siempre va a aparecer, ¿de acuerdo? Y en la cámara térmica básica o básica sin black body, podríamos decir, para mí, para nosotros, el fallo o el problema más grave que puede tener es el gran número de falsos positivos que emite debido a lo que os comentaba, que el margen de error o de precisión que tiene las mediciones es demasiado elevado en algunos casos para estas necesidades que están surgiendo en el mercado.
¿vale? Con lo cual, ahí tenéis que hablar con vuestros clientes, tener claro qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y ofrecerle, en este caso, pues bueno, siempre nuestra cámara, por supuesto. ¿De acuerdo? Venga. ¿Qué nos hace diferentes? Bueno, no voy a redundar. Básicamente, esto es una imagen que después veremos, pues incluso en vídeo real, de la ventaja principal de nuestra solución, aparte de los más o menos 0,3 grados, es que nos permite, como veis, pues que entren varias personas a la vez a través del espacio que está esta solución cubriendo, ¿sí? En cambio, pues otras soluciones, otras marcas, lo que tienen que hacer pues son filas de uno, ¿vale? Que vayan poco a poco. ¿Eso es malo? No, porque si entran, insisto, 3 personas o 10 personas por minuto en un sitio, pues es una solución más que aceptable. Ahora, si cada vez que aterriza un avión con 500 personas o 400, no sé, en el aeropuerto de Porto, de Lisboa, de Barcelona, de Madrid, Barajas, cualquiera de ellos, tienen que hacer estas filas lentas, pues es un problema. Es un problema. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, que nos hace, diríamos, casi únicos, aparte de que intentamos, como siempre, por nuestra parte, pues daros el máximo soporte y tal, pues es el software que incluye esta cámara, ¿vale? El software, como os comentaba, que permite escanear hasta 30 personas, más o menos, 25, 30, depende un poco cómo esté configurado, pero hasta 30 personas en menos de un segundo, o sea que pueden ir entrando y los mide la temperatura perfectamente a todos. Y además, como después os comentará más en detalle Xavi Campos, permite tiene una especie, digamos, podemos decirle, inteligencia artificial, en el sentido de que detecta, hace reconocimiento facial y detecta personas. Con lo cual, pues imaginaos, aquí creo que en el vídeo se puede apreciar. Voy a intentar darle a ver al vídeo, si soy capaz. Antes, un segundito. Si os fijáis en el vídeo, entra una persona, creo que es con una taza, pues algo caliente, ¿vale? La taza digamos, la cámara es capaz o la solución es capaz de detectar que esa persona detecta la cara, con lo cual la taza, aunque esté a 50, 60, 70 grados centígrados porque lleve café o té o lo que sea, no está midiendo no te está dando un falso positivo de una persona, pues que en este caso está bien. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son cosas que hacen que nuestra solución sea pues muy avanzada, muy óptima para este tipo de entornos con tanta densidad de personas. ¿Ok? Pues, Xavi. ¿Me transfieres el control? Sí, me dejarás hablar si puedo, Sí, ¿no? por supuesto, puedes apuntar cuando quieras. Ya sabes que encantado de que aportes tu granito de arena. Muy bien. Nada, comentaros, ya que es una nueva solución, vamos a empezar pues haciendo un unboxing de lo que sería la solución, ¿vale? ¿Qué vais a recibir el día que adquiráis una de estas cámaras? Pues lo que os va a llegar es lo siguiente, ¿vale? Xavi, si puedes avanzar. Sí. Es verdad que no, yo soy tu Tú pasador de eres diapositivas. correcto. Eres mi Entonces, amo. perfecto. En este caso, lo que os va a llegar en la caja es el siguiente contenido. Aparte de la cámara termográfica en sí y el black body que hemos estado comentando, vienen dos brazos de montaje en pared, ¿vale? Luego los veremos un poco más en detalle la forma que tienen, así como todos los cables necesarios, digamos, para alimentar los dispositivos. En el caso de la cámara, pues alimentarla bien directamente a una toma de red o puedes alimentarla vía PoE. En el caso del calibrador o del black body, la alimentación es directamente a la red eléctrica. Aparte de eso, en la caja viene una Quick Start Guide que incluye pues información básica, digamos, para hacer la instalación, que de hecho vamos a comentar en las slides siguientes, ¿vale? Os dirá dónde está, cómo descargaros el CMS, el software que va combinado con la cámara, el manual de la cámara y del CMS,
así como una Quick Installation Guide de cuáles son los pasos, digamos, a hacer para realizar la instalación de este tipo de sistemas. Si me adelantas el slide. Vale, esta es la Quick Installation Guide o la Quick Start Guide que viene con la cámara, con el resumen de los componentes que vienen en las cajas que habéis visto. ¿Vale? Por un lado, pues la cámara, su alimentador, los kits necesarios de tornillería, tacos y demás. He perdido la presentación, Xavi. Perdón, Ahí estaba está. jugando, Ahí está de nuevo. estaba jugando con el ratón, perdón. Ok. Así como unas pegatinas, unos vinilos con la forma del pie para indicar pues la zona o el área donde la gente se debería de detener más o menos para hacer una correcta medición de la temperatura. ¿Vale? Lo mismo para el calibrador y luego tenéis también en la parte de aquí los anclajes para montar tanto la cámara como el calibrador en pared. ¿Vale? En el diagrama tenéis, luego lo vamos a ver en una slide posterior, tenéis información detallada de cómo debemos colocar tanto la cámara como el calibrador y cuáles son las distancias y ángulos que debemos de tener en consideración. En la parte de abajo veréis que hay un link, de hecho el link ya está activo, de link.com/thermal. Ahí tenéis toda la información referente a la cámara, pues tanto especificaciones técnicas, hay vídeos, hay manuales, está el software, evidentemente, el CMS, ¿vale? Por lo tanto, lo podéis descargar ya si queréis. Evidentemente, si no tenéis la cámara, pues no sirve de mucho más que para darle un ojo al software y nada más, ¿no? Siguiente slide. Vale. Las dos slides siguientes os las he comentado. Eso es lo que viene dentro, digamos, de la caja de la cámara como tal, los vinilos que os había comentado, adaptadores y unas pegatinas pues para avisar de que la zona evidentemente está siendo videovigilada y se están haciendo tomas de temperatura como medida pues para el COVID-19 o cualquier otro tipo de enfermedad que pueda venir o pandemia que pueda venir en el futuro. Le das al siguiente. Lo mismo para el block body. Tenéis la imagen de lo que es el calibrador y la fuente de alimentación para alimentar al equipo. ¿Vale? La siguiente slide. Tenéis el brazo que permitirá tanto hacer el montaje en pared de la cámara como del black body. ¿Vale? Evidentemente, si no tenemos posibilidad de configurar, digamos, a las alturas necesarias o no tenemos una pared donde anclar el calibrador, el black body o la cámara, pues tendremos que buscar algún tipo de solución alternativa. Concretamente, en la siguiente slide veréis que hay una opción de un kit de anclaje en techo donde tenemos un brazo que se extiende y permite pues ajustar, digamos, la longitud desde 69 centímetros hasta un metro 20, ¿vale? Si no se adaptase a las condiciones, digamos, de la zona o el área donde queréis hacer la toma de temperatura, pues evidentemente habría que buscar algún tipo de solución, no sé, tipo trípode o algún alargador, porque el techo fuera muy alto. Pero lo que sí que es muy, muy, muy importante, como veremos en el próximo slide, es que la configuración que tengamos, el escenario, se ajuste perfectamente a los requerimientos para que las mediciones de temperatura sean pues correctas y lo más precisas posibles. ¿Vale? Como veis, Un pequeño inciso, Xavi, yo solo para que quede claro, todo lo que hemos visto, como os estaba comentando Xavi, lo incluye el kit, excepto este kit o para montaje en techo. Esto, como veis, sería una referencia diferente,
TCS 9500T-1 y sería para adquirir tan solo este accesorio, ¿vale? Eso que quede claro, no es necesario, o sea, no vienen por defecto, como os ha comentado Xavi, los dos anclajes, los dos accesorios para montaje en pared, pero en el caso que lo quisiéramos para techo, pues podéis comprar, adquirir esta referencia por separado. ¿Ok? Ok. La habías explicado perfectamente, Xavi. Sí, sí, sí. ¿Le doy al siguiente? Sí, dale, dale. Sí. Vale, vamos a entrar en lo que sería el despliegue de la solución como tal y entraremos luego pues a comentar algunas de las funcionalidades tanto de la cámara como del software CMS y más concretamente de lo que es todo lo que refiere a la medición de temperatura de este tipo de solución. ¿Vale? Bueno, lo que os había comentado, el escenario es un escenario como el que tenéis en pantalla. La cámara debe estar configurada entre 2 y 2,3 metros de altura, ¿vale? Igual que el Black Body, que debe estar a la misma altura. Y la cámara debe tener en su ángulo de visión visión directa a lo que es el calibrador, ¿vale? No vale que caiga fuera de su ángulo de visión o que esté obstaculizada la visión del Black Body por algún elemento que tengamos por medio, no sé, lo que pudiera ser, ¿vale? Pues alguna farola, alguna planta grande que pudiera entorpecer, digamos, esa visión directa entre cámara y Black Body. Asimismo, también tiene que tener, evidentemente, visión sobre las personas que vayan accediendo a la zona de medición. Esa zona de medición puede estar comprendida entre unos 3 y 5 metros, ¿vale? Como os ha comentado Xavi anteriormente, la cámara está pensada principalmente, o su uso recomendado sería en interiores, ¿vale? Evidentemente la cámara es IP66, por lo tanto podría llegar a utilizarse en entornos de exterior, en outdoor, pero siempre sería recomendable pues tener algún tipo de carpa, algún tipo de, digamos, cubrimiento que mejorase, digamos, la estabilidad de las condiciones ambientales. Es muy importante tener todo el entorno, digamos, bajo control, tanto la temperatura ambiente como luego veremos que hay que poner la temperatura a la cual está la cámara, la temperatura que está emitiendo de referencia al Black Body. O sea que hay que tener un entorno muy, muy, muy controlado para que realmente pues la toma de temperatura sea correcta, precisa y evitemos de esa forma tener falsos positivos, ¿vale? Si os fijáis, el ángulo, la cámara está ligeramente inclinada, es un ángulo relativamente pequeño, entre unos 10, 25 grados, ¿vale? Que nos va a permitir, digamos, a esa distancia de 3-5 metros, enfocar perfectamente o encarar, digamos, la cámara a lo que sería pues la cabeza o en este caso donde nuestra cámara realiza la medición de temperatura, que es en la frente, ¿vale? Veréis o habréis visto que hay otros fabricantes que utilizan, por ejemplo, otros puntos de referencia, como es pues la parte interior del ojo, pues porque ellos creen que ahí la variación de temperatura pues es más estable y hacen la toma en ese punto, ¿vale? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Normalmente, pues en el ojo es más difícil, es un punto más pequeño, por lo tanto tienes que tener mayor precisión, puede estar obstaculizado, digamos, pues porque el usuario lleve gafas o lo que pudiera ser, ¿vale? En nuestro caso también, evidentemente, lo ideal es que el usuario vaya, pues, a cara descubierta, con la frente lo más visible posible, ¿vale? No vale Pero con mascarilla, ¿sabes? con mascarilla, evidentemente. De hecho, el software detecta que tienes mascarilla, no es un problema para ello, ni para hacer el reconocimiento facial, ¿vale?
Pero sí que, por ejemplo, pues llevar un sombrero, llevar un gorro o algo que tapase parcialmente, o el pelo por delante que tapase parcialmente lo que es la frente, podría afectar a la medición de la temperatura, ¿vale? Lamentablemente, Xavi, el pelo en la frente para ti ni para mí no es un problema. Eso no es un problema para Pero, ninguno de los otros dos. pero bueno. Entonces, nada, lo que estábamos comentando, ¿no? Instalar sobre todo también la cámara, si la instalamos, pues asegurarnos de que no está enfocada o que no le toca el sol de cara, o que tenemos algún tipo de fuente emisora de calor cercana que pudiera distorsionar la medición que pudiéramos hacer, ¿vale? Con nuestra solución. Si pasas al siguiente. Lo que sería la... Ahora, Xavi, ves pasando por ahí, está animada la slide, ¿vale? O sea que ves pasando de uno en uno, pero tranquilo. Comento un poco lo que sería la configuración básica. La configuración básica de lo que sería la cámara a nivel termográfico, ¿vale? No voy a entrar en detalles de cómo ponerla en marcha, de si la IP, el password de usuario, administración que tenéis que poner para acceder. Todo eso viene detallado en el manual, lo tenéis ahí, lo podéis chequear. Pero sí que voy a entrar un poco más en detalle en lo que sería la configuración propiamente de lo que se refiere a los parámetros termográficos de la cámara, ¿vale? Y que afectan a lo que sería la medición de temperatura. Básicamente son 3 parámetros. El primero de ellos sería la configuración de esos parámetros, que es habilitar en la parte, bueno, es que no tengo el control sobre la prese, pero no sé si puedo habilitarme aquí un segundo puntero. No, no. Habilitar lo que sería el face detection, la funcionalidad como tal, arriba, ¿vale? Y luego, pues bueno, veis que hay una serie de parámetros como mostrar el trace, ¿vale? Que podemos seleccionar diferentes modos. Hay más parametrización, pero la parametrización que nos interesa realmente es fijar el máximo y el mínimo número de píxeles que vamos a querer detectar en la frente, ¿vale? Del usuario que está, o de la persona que se está tomando la temperatura. Todo lo que esté por debajo del mínimo o por encima del máximo, digamos, no se mediría, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ajustar esa parametrización. Por defecto vienen unos valores, pero podemos jugar con ella para ajustar y que realmente pues, la calibración sea más precisa, ¿vale? Por ejemplo, pues yo que sé, que necesitemos un mínimo de, creo que pone 70, es que no veo bien eso, pero pone 70 píxeles, digamos, en la frente para poder empezar a realizar una medición, ¿vale? De temperatura. Si no llegamos a ese mínimo de píxeles en la frente, pues no podríamos realizarla, ¿vale? Y lo mismo por exceso, ¿vale? Pondríamos pues, también el número máximo permitido de píxeles, ¿vale? Luego, más abajo tenéis una serie de parámetros más a configurar, que es, por ejemplo, la temperatura ambiente de la sala. Bueno, tenéis ambient temperature, un poco más abajo, el tercero de los parámetros, ¿vale? Debemos de configurar, pues bueno, debemos intentar que la sala donde estemos, las condiciones tanto atmosféricas como de temperatura propiamente, sean lo más estables posibles, ¿vale? Ahí es donde debemos de configurar pues, cuál es la temperatura ambiente que hay en la sala. El cavity temperature es la temperatura a la cual está la cámara. Y luego debemos especificar también la distancia en la cual, esto es un parámetro súper importante, ¿vale? Porque afecta muy sensiblemente a lo que es la medición de temperatura. Debemos de indicarle a qué distancia se encuentra la persona de lo que sería la cámara, ¿vale? Por último, si le das un clic a la prese, vale, hemos pasado al menú de abajo, de al lado, que es el Face Alarm, digamos, la configuración
sobre todo aquí lo que nos interesa sería cuándo vamos a generar una alarma por exceso de temperatura. En este caso, pues hemos puesto que a partir de 38 grados me lance un aviso, ¿vale? Conforme esa persona pues tiene fiebre, ¿vale? Y se desencadene cualquier tipo de acción que luego veremos más adelante, como, pues yo qué sé, desde identificarla, digamos, en rojo y ponerla en una lista, vamos a decir, negra de esos casos sospechosos por exceso de temperatura, a generar una alarma de tipo acústico o dentro del propio software CMS, o abrir una barrera o bloquear, digamos, podemos hacer diferentes acciones una vez se desate, digamos, la alarma. ¿Vale? Por un exceso de temperatura. Es un parámetro que podemos ajustar. Si no queremos poner 38, pues evidentemente podemos poner, pues, oye, desde 37,3 o 37,5, para mí eso ya es fiebre. ¿Vale? Y no quiero ser notificado cada vez que llegue una persona y exceda ese umbral. ¿Vale? Eso, perdona, Xavi, que no lo había comentado antes. Lo que comenta Xavi es importante. Hay varios, la cámara por defecto lleva varios, digamos, puertos de entrada-salida pues para conectar todo esto que os comenta él, sobre todo para el tema de alarmas, apertura de puertas, etc. ¿Vale? Esto no lo había comentado, pero bueno, es importante porque, por supuesto, la cámara lo incorpora para poder tomar ese tipo de decisiones en caso que el usuario lo quiera configurar así. ¿De Sí, acuerdo? es importante, Xavi. De hecho, estaba en la Quick Start Guide, en la imagen de la cámara salía un churro de cables, Sí. donde hay, pues bueno, aparte de la conexión Ethernet del propio dispositivo, entradas y salidas digitales para poder conectar este tipo de Correcto. dispositivos, entrada y salida de audio también. Incluso podemos conectarle, pues, una plataforma RS485 para hacer movimiento pan tilt de la cámara, aunque en este tipo de entornos no sería lo No es habitual. lo óptimo, lo habitual. Por último, también se me ha olvidado, disculpadme, la cámara o en sí lleva tecnología PoE, ¿vale? Con lo cual, si Sí, queremos, es correcto, si queremos alimentarlo a través de un switch PoE, de D-Link, por supuesto, lo vamos a poder hacer sin necesidad de utilizar la fuente de alimentación que lleva en el kit. En el caso de que queramos, por lo que sea, alimentarlas vía PoE, pues la cámara es PoE. El black body no, ¿vale? Pero la cámara es PoE. correcto. Eh, Luego hay una segunda parte, digamos, en la configuración que deberíamos hacer en la cámara, que es el thermal mapping, ¿vale? Ahí si le das un clic más, Sí, sí, estamos en ello. ahí estamos, ¿vale? Como veis en la imagen, en la parte de thermal mapping nos aparecen las dos imágenes, ¿vale? La cámara tiene doble óptica, tiene una óptica normal, digamos, estándar, y una óptica térmica, que es la que está a la derecha, ¿vale? En este paso, lo que debemos hacer, no sé si lo llegáis a intuir, pero hay una serie de puntos marcados, un punto verde, un punto rojo, un punto azul, en cada una de las imágenes. De hecho, en el mapping point, en la parte de abajo, bueno, ahora porque es una captura y no se ve, ¿vale? Pero podríamos desplegar y habrían esos 3 puntos, ¿vale? Aparecería point one, point second y point third, ¿vale? Tendríais los 3 puntos y lo que debemos de realizar es, como veis, las resoluciones de lo que es la parte térmica y la parte óptica son diferentes, ¿vale? Estamos hablando en la parte óptica tenemos una resolución Full HD, mientras que luego en la parte térmica la resolución es inferior, ¿vale? Son 400 por 300, aunque es superior, digamos, a la mayor parte de las soluciones que hay en el mercado, gracias al sensor, con tecnología, digamos, de Sony, de Exmor. Son diferentes resoluciones y lo que tenemos que hacer es ajustar, digamos, esas dos imágenes, darle esos 3 puntos de referencia a la cámara para que pueda solapar de forma correcta imagen térmica e imagen óptica normal, ¿vale? Por último, lo que tendríamos que hacer es la parte de calibración, ¿vale? Térmica. Está en la siguiente slide.
la siguiente captura. Thermal calibration. Aquí lo que haremos será definir el punto o el área donde se encuentra nuestro calibrador, ¿vale? Y lo deberemos de parametrizar. Como os he comentado, o como habíamos comentado antes, la temperatura objetiva que se propone por defecto es 40 grados. Por lo tanto, lo que haremos sería configurar nuestro calibrador para que esté, digamos, caliente a esa temperatura, a 40 grados, y configurarlo también en la parte de la cámara. Y asimismo, súper importante también, indicarle la distancia que existe entre cámara y calibrador, ¿vale? Esos serían los parámetros principales a configurar en la cámara para poder realizar mediciones de temperatura. ¿No? No, solo un detalle, el calibrador, como ha dicho Xavi, cuando lo pones en funcionamiento para hacer esa calibración, pensar que le tendríais que dejar en torno a 25 30 minutos para que él coja, digamos, esa temperatura que tú le has puesto como objetivo o como referencia, que en nuestro caso recomendamos sean esos 40 grados centígrados, ¿vale? Es importante que lo dejéis cuando vayáis a instalarlo o a calibrarlo esos 25 30 minutos antes para que coja realmente esa temperatura y la calibración sea lo más precisa posible, que es de lo que se trata en este caso. Correcto. Así es, ¿vale? No vale con montarlo y ponerse a tomar temperatura rápidamente, sino que hay que dejar, digamos, que se estabilicen las condiciones del entorno, vamos a decir, ¿vale? En este caso, pues, del propio calibrador, ¿vale? Ok. ¿Sigo? Sí. En cuanto a lo que es el CMS, tampoco nos quiero machacar mucho, pero bueno, la plataforma o qué hace y cuáles son sus componentes. Principalmente el CMS es el software que viene conjunto con la cámara y con el calibrador, y que nos va a permitir, pues, gestionar y monitorizar de forma centralizada pues nuestra solución, ¿vale? Nuestro entorno. También permite realizar, evidentemente, hacer despliegues distribuidos. Podemos, con un solo CMS, controlar cámaras que se encuentran ubicadas en diferentes puntos. De hecho, pueden ser diferentes aeropuertos, por ejemplo, y centralizarlo todo. Tiene pues un mapa a nivel mundial donde podemos llegar a hacer un drag and drop, a poner la cámara en la ubicación, en el punto donde situar en el mapa donde se encuentra esa cámara, y luego pues abrir, o en el momento que se genere una alerta, te tira sobre el mapa la visión directa de lo que es la cámara, ¿vale? Por lo tanto, también se puede permitir o se puede realizar, digamos, acceso remoto multiusuario a esta plataforma. Simplemente tendríamos que instalarnos, por ejemplo, pues la parte de cliente en un PC cualquiera. Deberíamos de redireccionar puertos en la parte de servidor, ¿vale? Para poder o permitir, digamos, conexiones externas por parte del cliente a lo que sería la plataforma, ¿vale? Luego, básicamente, lo que vamos a tener es una gestión y configuración de lo que son los dispositivos, de las alarmas, de la ubicación en la cual se encuentran cada una de las cámaras, visualizar el vídeo en tiempo real, reproducción de grabaciones. Podemos ver, pues tiene multitud de funcionalidades, ¿vale? Pero, digamos, todas relacionadas con lo que sería la medición de temperatura, y en este caso, como valor añadido a esa medición de temperatura, tendría una solución o una opción avanzada como es la detección y el reconocimiento facial, ¿vale? Es alguna de las funcionalidades que el software proporciona. El CMS como tal tiene 3 módulos, lo que es el Central Management Server, el Media Distribution Server y el Intelligent Analysis Server, ¿vale? Estos 3 módulos podemos instalarlos de forma conjunta en un mismo equipo, pues porque simplemente tengamos un entorno donde tenemos una cámara y simplemente poniendo
Luego veremos en la siguiente slide los requerimientos necesarios para instalar este software CMS, pero podríamos tenerlo todo en un propio equipo montado que fuera relativamente potente. O en entornos más complejos, pues podríamos tener una instalación distribuida. ¿Vale? Podríamos instalar cada uno de estos módulos en diferentes servidores, ya sean diferentes servidores físicos o diferentes máquinas virtuales. En el caso del Central Management Server, lo que se ocupa es de la administración y de centralizar, digamos, esa administración de la gestión de usuarios, de los permisos de los mismos, de realizar la administración de los dispositivos y de los servidores y de también gestionar la parte de alarmas, mapas electrónicos y las bases de datos que pudiéramos tener almacenadas en cuanto a lo que es el reconocimiento facial. O sea, las caras de las personas que nosotros tenemos dadas de alta en el sistema se tienen que almacenar en algún sitio y en concreto se almacenan en este servidor, en el Central Management Server. Luego tenemos la parte de Media Distribution Server, que lo que hace es básicamente reenviar esas transmisiones de audio y vídeo que está generando la cámara pues al dispositivo del usuario solicitante, ¿vale? En este caso, pues el cliente que sea que estemos conectando, ¿vale? Y todo ello, pues asegurando alto rendimiento y baja latencia extremo a extremo. En el caso del Intelligent Analysis Server, lo que se ocupa esta parte, digamos, del software CMS es de realizar ese análisis inteligente. Por ejemplo, el reconocimiento facial. Aquí sí que es importante, por ejemplo, en lo que os decía, ¿no? En un entorno donde simplemente tengamos una cámara, pues, bueno, podemos ser más contenidos, digamos, en costes e instalar todo el paquete de software en un solo equipo, pero en un entorno relativamente grande, pues deberíamos de considerar instalar los equipos en diferentes servidores físicos, ¿vale? Y más concretamente en el caso de analítica, pues porque requiere pues un equipo o tiene unos requerimientos hardware superiores, digamos, al resto de módulos, ¿vale? Si vas bueno, da un clic más, que creo que he puesto una animación en esta slide. Vale, ahí está. Cuando os descarguéis el software y lo ejecutéis, lo que os va a salir es este pantallazo, ¿vale? De dónde lo queréis instalar, obviamente, y qué módulos queréis instalar en cada uno de los equipos. Si hacemos toda la instalación en un solo equipo, pues clicaríamos todos los apartados, digamos. Haríamos un check de todos los módulos. Si queremos hacer una solución o una instalación distribuida, pues seleccionaríamos cada uno de los módulos que se fueran a instalar en los diferentes servidores, ¿vale? En cuanto a requerimientos mínimos, importante tener en cuenta esta slide a la hora de dimensionar correctamente, digamos, la máquina donde vamos a instalar. Como veis, los requerimientos no son altos, ¿vale? Son requerimientos pues, de un PC medio o potente, pero no es una máquina, digamos, plataforma tipo servidor, pues potente que requiera un procesador tipo Xeon o alguna plataforma más potente que lo que sería un iCore i5 para lo que sería la instalación del cliente o para el Central Management Server o el Media Distribution Server. En el caso del Intelligent Analysis Server, como os había comentado, ahí sí sería interesante tener una plataforma un poquito más potente, ¿vale? Mínimo un iCore 7. Y en el caso de que tuviéramos la posibilidad de acelerar, digamos, ese análisis inteligente mediante el procesado, digamos, de la tarjeta gráfica, ¿vale? Porque contemos pues con una tarjeta estilo o partiendo, digamos, de lo que sería una NVIDIA GTX 1050 o superior, podríamos aprovechar, digamos, esa capacidad de proceso de la tarjeta gráfica para realizar todo ese cálculo que necesita hacer nuestro servidor de análisis inteligente, ¿vale? O sea, tener en cuenta sobre todo estos requerimientos, tanto a nivel de CPU, a nivel de GPU, si es que optamos por esa solución, o así como
también lo que son los requerimientos a nivel de RAM y de disco duro y de conectividad propiamente del servidor donde vayamos a instalar el software, ¿vale? Si le das a siguiente slide, como veréis, no... Este sería, bueno, es parte, digamos, del interface del CMS. Hay muchas más funciones de las que estáis viendo en pantalla. Es una parte, digamos, de la captura, no están todas ahí. Pero están las que nos interesan, digamos, que serían las relativas a lo que es la configuración y la toma o la medición de temperaturas, así como lo que serían las estadísticas generadas pues con el paso de los usuarios que vayan haciendo o realizando mediciones, ¿vale? Son los tres iconos que estáis viendo recuadrados, ¿vale? Como veis, el entorno está como segmentado, digamos, en módulos, si pudiéramos llamarlo así, ¿vale? Por lo tanto, cada parte de funcionalidad está como agrupada por módulos y es más fácil, digamos, la configuración. Realmente es sencillo poner en marcha este tipo de soluciones, ¿vale? Porque está como muy modularizado cada cosa, ¿vale? Tienes rápidamente, es muy intuitivo y tienes rápidamente, pues, facilidad, digamos, para configurarlo. Adicionalmente, como hemos estado comentando, soporta la detección y el reconocimiento facial. Son los dos iconos que tenéis en la parte de abajo izquierda. Face Recognition y el Face Search, ¿vale? El Recognition, pues, evidentemente para generar, digamos, el Face Leap, perdonar, Manage, para generar toda la parte de dar de alta a los usuarios en esa base de datos con la digamos, con la cara, una imagen de la cara de cada uno de las personas que van a pasar por ese control de temperatura. Evidentemente, cuando tengamos activado, digamos, la parte de Face Recognition, pues si el usuario está en la base de datos, como veremos, de hecho pasa a la siguiente slide, si quieres, Xavi, porque lo veremos aquí, ¿vale? Aquí, si en caso de tener el usuario registrado en la base de datos, se hace un reconocimiento del mismo. De hecho, te da un porcentaje de match, digamos, de fiabilidad de la detección que se ha hecho facial o del reconocimiento facial que se ha hecho en ese momento. Te da un porcentaje de, pues, oye, pues al 80% seguro que es Xavi Cortijo el que ha entrado en la oficina, ¿vale? Y su temperatura, pues como estáis viendo... Ahora que me has nombrado, aprovecho, que llevo mucho rato callado. Estaba fijándome, perdonad, si os va bien, el chat se nos pierden las preguntas. O sea, yo os recomiendo, por favor, como ha dicho Xavi, o hemos comentado al inicio de la sesión, utilizad este icono que hay como con un interrogante, que es el de Questions and Answers. Es el que nosotros, Xavi y yo, recuperaremos de aquí pocos minutos, que estamos a punto ya de acabar la sesión, para mirar todas las preguntas e irlas contestando. El chat está bien, pues bueno, para que sepamos que nos estáis escuchando o pequeñas dudas, pero si ponéis ahí las preguntas, lamentablemente no las vamos a poder contestar porque no las vamos a encontrar, ¿vale? En tanto comentario. Pensar que nuestros webinars, como bien sabéis, son muy multitudinarios. Tenemos por más de 150 usuarios, en este caso creo que son 120 conectados a la vez. Entonces, el chat se puede convertir en una pesadilla peor que un grupo de WhatsApp de padres de colegio o madres de colegio de los críos, ¿vale? Entonces, por favor, utilizad el Questions and Answers porque así os lo podremos contestar. No es porque yo sea muy cabezón y no me gusten los chats. Me encantan los chats, pero para lo que sirven, ¿vale? En este caso, os recomiendo, por favor, el iconito del interrogante. Ahí quedan grabadas vuestras cuestiones y en pocos minutos, tanto Xavi Campos sobre todo como yo, seguro que os las podemos contestar todas, ¿vale? Venga, gracias, obrigado. Y perdona, Xavi, es que estaba viendo aquí el chat, vamos, sacando humo y digo, es que se nos va a perder, ¿vale? Acaba de subir el número de cuestiones que tenemos. Hemos recibido 3
cuestiones más. Vale. Somos convincentes. Somos convincentes, Xavi. Luego vamos con ellas. La parte que os estaba comentando del temperature screening, como veis en pantalla, tenéis, digamos, estadísticas globales del screening que se está haciendo. Pues en este caso llevan 1.400 o casi 1.400 personas que han pasado por la cámara, de las cuales de esas 1.400 pues hay 11 que han dado positivo, ¿vale? Por exceso de temperatura. Luego en la parte derecha tenéis pues la imagen de los diferentes usuarios que van pasando por el control y se van realizando las mediciones. En el caso de que el usuario esté dado de alta, directamente se nombra, oye, pues Xavi Campos o Xavi Cortijo acaban de pasar por el control, ¿vale? Y en el caso de que no esté dado de alta, digamos, el usuario en la base de datos, pues lo marca como stranger, como un extraño, ¿vale? No lo tenemos identificado, es simplemente alguien que ha pasado por el control. Lo que sería pues lo más habitual del mundo, por ejemplo, en un aeropuerto donde no vas a tener las caras de la gente que acceda, digamos, al control de temperatura en el aeropuerto, pero que sí que puede ser práctico, por ejemplo, pues en otro tipo de entornos donde, por ejemplo, en un control de acceso de una oficina, pues sí que puedes tener registrado a todo el mundo. Y evidentemente sabes pues a la hora que ha llegado, sabes si esa persona llega y tiene la temperatura adecuada o no, y podríamos desencadenar, digamos, acciones N que se nos pudiera ocurrir, ¿vale? Desde abrirle la puerta a no abrirle o a decirle que no, espérate, que vamos a hacer una medición más precisa, por ejemplo, de la temperatura, pues porque simplemente estás 1 o 2 décimas por encima del umbral que hemos configurado en la cámara, pero podría ser que con el margen de error que tiene la cámara, pues estuvieras, digamos, bien o no tuvieras fiebre, ¿no? Luego en la parte de abajo, como veis, hay, digamos, una zona donde, pues que el día que lo veáis en marcha, digamos, o funcionando, de hecho lo hemos visto en el vídeo, cuando vamos de 1 a 1, pues bueno, es relativamente fácil ir siguiendo quién entra, quién deja de entrar y si tiene fiebre o no tiene fiebre. Pero si tienes un aluvión de gente de 10 o 15 o 20 personas de forma concurrente, la parte de la derecha creedme, va bastante rápido y no sería alguien, el vigilante, digamos, o la persona que esté monitorizando pues esta pantalla de temperature screening, no sería capaz de ver al vuelo quién tiene fiebre y quién no, ¿vale? De forma que los usuarios que tienen fiebre se posicionarían, digamos, en ese cuadro de abajo que está marcado en rojo, con lo cual es mucho más fácil, digamos, la identificación pues de aquellas personas que pudieran tener fiebre, ¿no? Vale. También la parte de reporting, lo que os estaba comentando antes del porcentaje de, digamos, la fiabilidad del reconocimiento facial que se ha hecho. ¿Vale? Pues, por ejemplo, bueno, aquí hay una tal Frances que tiene pues un 85% de fiabilidad, digamos, el reconocimiento que se ha hecho, pese a que llevaba su mascarilla correspondiente, digamos, puesta en la cara, ¿vale? Si no lo tenemos en la base de datos, pues evidentemente se marca como stranger, o en el caso de Paul, digamos, la fiabilidad del reconocimiento que ha hecho en este caso es de un 90%, aunque como veis, pues también tiene la mascarilla puesta, ¿vale? Lo que hace es eso, básicamente cotejar la información que tiene la base de datos con la información que le está llegando de la cámara e intentar hacer ese reconocimiento facial, ¿vale? Una vez hemos hecho el reconocimiento, podemos desencadenar cualquier tipo de acción como lo que se estaba comentando, ¿no? Desde abrir la puerta, desde hacer saltar una alarma, desde lo que sea, ¿no? Que queramos, la acción que queramos realizar. Vale, dale al siguiente. Bueno, esto es simplemente para daros una idea de que evidentemente nosotros promulgamos con el ejemplo y lo primero que hemos hecho es autoprotegernos,
¿vale? Hemos pasado 3 meses confinados en casa y bueno, ha sido complicado. Y a día de hoy, pues bueno, estamos todavía volviendo gradualmente. De hecho, yo hoy estoy en la oficina, pero Xavi sigue estando en su Mi casa. teleoficina. Correcto, en la teleoficina, con lo cual, pues bueno, hemos vuelto de forma gradual al trabajo, ¿vale? En este caso, mostraros las instalaciones que tenemos, tanto en lo que serían nuestras oficinas de headquarter mundial en Taiwán, como en la parte de la derecha tenéis también, digamos, la imagen de lo que sería el headquarters europeo en Londres y evidentemente pues se hace ese control de temperatura diario a todo el mundo que llega, tanto gente, digamos, empleados, De la compañía. ¿vale? Como visitas o gente que pudiera venir externa, pues yo que sé, de limpieza, por ejemplo, a limpiar las oficinas, de mantenimiento o lo que fuera, ¿no? Evidentemente, pues hay un control de temperatura para intentar por lo menos minimizar los riesgos en la época que nos está tocando vivir, ¿vale? Perdona, Xavi, en este aspecto, y no quiero ser pesado, ¿vale? Pero sí que es muy importante recalcar o remarcar que la solución funcionará lo más óptimamente y precisa posible contra mejor sea el entorno en el cual la situemos. Evitemos que haya, en la medida de lo posible, black body, pues interferencias con la cámara. Evitemos que le dé directamente rayos solares. Todo esto hará que la solución funcione mejor, ¿vale? No quiere decir que no funcione correctamente en un entorno un poco menos controlado, pero si lo que queremos es tener mediciones precisas y evitar al máximo los falsos positivos y dar más trabajo del necesario a todas las personas que se encarguen, en este caso, entre comillas, de la seguridad o del acceso a los edificios, es muy importante con nuestra solución y os diría que con todas. Esto no es la panacea si no lo hacemos bien. Y esto es lo bueno, que al final sois vosotros los que vais a estar con vuestros clientes, los que tenéis que, entre comillas, educarles o informarles de cómo tienen que hacer las cosas. Nosotros, ¿por qué vendemos esta solución sin trípode? Pues os lo puedo explicar de una forma muy simple, porque solo que alguien sin querer toque un trípode y lo mueva, ya sea de la cámara o del Blackbody Calibrator, pues lógicamente ahí va a haber un problema, hay un pequeño defecto de calibración que una de dos, o lo vuelves a calibrar o, bueno, vas a tener más problemas. Entonces nosotros recomendamos, siempre que sea posible, anclarlo a la pared o al techo, tanto la cámara como el Blackbody, para evitar, pues, otra fuente de posibles problemas, como sería que se mueva cualquiera de estos dos elementos tan sumamente precisos y tan sumamente, digamos, cualquier pequeño movimiento de estos nos va a generar problemas. Entonces, ¿se pueden poner trípodes? Sí, si no hay más remedio. Y en el caso que pongáis trípodes, yo que os recomendaría o que os recomendaríamos que alrededor del trípode, de alguna manera, tanto de la cámara como del Blackbody, le pongáis la máxima dificultad para que nadie los pueda mover. Como podéis ver, por ejemplo, en la imagen, en este caso, ahí en nuestra oficina central, pues ponerla del techo era imposible porque se ve que nuestros techos son muy altos, ¿vale? Como podéis ver, Sí, de y no hay hecho, la ninguna zona esa pared. es totalmente diafana Exacto. Entonces, y tiene os ha como puesto un trípode, 7 pisos de pero altura. claro, se ha fijado, si os fijáis, en una zona mínimamente protegida para que, dentro de lo posible, nadie mueva ese trípode en el cual está montado el Blackbody. Y como os fijáis, la cámara, que sí que la hemos podido o la han podido colocar en la pared para evitar esto mismo que os comento. ¿Que funcionará bien con trípode? Por supuesto. ¿Que si se mueve un poco seguirá funcionando? Sí, menos precisamente. ¿Y se puede volver a calibrar? Correcto. ¿Vale? Pero nosotros os estamos dando, sobre todo Xavi Campos, las recomendaciones óptimas de instalación para que la solución dé los menos problemas posibles. Iba a decir, mira, en este caso os daría dolores de cabeza, no fiebre, todos estos falsos positivos. ¿Vale? Entonces, son nuestras recomendaciones. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Xavi?
Sí, es súper importante lo que os comentaba Xavi, ¿vale? Controlar al máximo posible las condiciones del entorno donde vayamos a estar. De hecho, lo recomendable sería, pues eso, lo que os estaba comentando él, evitar todo tipo de fuentes de calor, fuentes de aire, por ejemplo, o corrientes de aire, aires acondicionados. Todo esto afecta, digamos, a lo que es el entorno. Así como afecta también, evidentemente, si el usuario que viene o la persona que viene corriendo o en bicicleta de su casa y viene sudado y pues evidentemente va a estar con esas 2-3 decimitas más de temperatura que si viniera pues pausadamente o si se espera en la entrada, se toma un café, se atempera, digamos, su temperatura corporal a la estancia, a la zona donde se va a hacer la medición y evidentemente pues luego también si lo vas a hacer más lentamente o más rápidamente, ¿no? Todo afecta al esto. Por eso realmente la solución cuando hablamos de que medimos hasta 30 usuarios de forma simultánea, depende mucho de las condiciones que vayamos a tener. Porque, bueno, el campo de visión es bastante amplio, digamos, o suficiente para poder meter esas 30 personas, pero bueno, es cierto que tenemos que mantener también una distancia social entre nosotros a día de hoy, por lo tanto, no nos podemos poner en plan formación de rugby o de fútbol. Bueno, en las playas de Barcelona o el otro día vi una imagen de las playas de Reino Unido. Ahí la sí. distancia de seguridad, digamos que brillaba por su ausencia. Sí, sí, luego sabemos que, bueno, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Correcto. Vale, creo que es el último slide, ¿no? Xavi. Sí. Lo que hemos hecho ha sido recoger una serie de preguntas frecuentes, ¿vale? Que nos han ido llegando. Las hemos resumido en este slide. Y luego, cuando acabemos de este slide, pues iremos a las preguntas que nos hayáis hecho en la parte de Questions and Answers e intentaremos responder a vuestras dudas, ¿vale? Os leo simplemente. ¿Puede la cámara como tal proporcionar independientemente alertas de temperatura? Sí, puede. De hecho, hay dos formas de proporcionar esas alertas, ¿vale? Podemos configurar algún tipo de dispositivo, como hemos estado comentando, pues vía la salida digital, como una Serena o como algún tipo de alarma. Y notificarse, digamos, ese exceso de temperatura, pues haciendo sonar la alarma. O vía CMS, pues evidentemente podemos también recibir, digamos, notificaciones pop-ups de, oye, pues se ha producido o simplemente, digamos, la notificación propiamente de que ha habido alguien que tiene un exceso de temperatura, tiene fiebre y pues aparece, digamos, en la lista de sospechosos, ¿vale? Actualmente la plataforma como tal, el CMS, solamente funciona o se puede instalar en plataformas o en sistemas Windows, ¿vale? Tanto sistemas cliente como servidor, es compatible totalmente con Windows 10, ¿vale? Y alguna versión anterior. Y también para versiones de tipo servidor, 2012, 2016 están soportadas, entiendo que 2019 también, ¿vale? ¿Se puede utilizar la cámara en un trípode? Bueno, lo que os ha comentado Xavi antes, ¿vale? No me voy a ahondar más en los comentarios que os ha realizado. Sí, se puede, siempre que pues tengamos, digamos, la precaución de montar, digamos, a la altura correspondiente tanto cámara como calibrador, ¿vale? Una de las preguntas que creo que la hemos comentado también durante la charla es, oye, ¿y si tengo una bebida caliente en la mano, cómo se comporta la cámara? Pues la cámara realmente es capaz digamos, de distinguir ese objeto extraño y no generar, digamos, un falso positivo, ¿vale? Por lo tanto, si alguien llega con una taza y se pone la taza en la frente o una botella de agua con agua caliente, no
generaría un falso positivo, ¿vale? O sea, no detectaría que esa persona tiene fiebre, sino que, bueno, pues se da cuenta que hay algo de que hay algún objeto que está obstaculizando, que tiene un exceso de temperatura, que está obstaculizando, digamos, una medición correcta de lo que sería la temperatura. Estamos trabajando para detectar también objetos, lo que habíamos comentado, sombreros, gorras, tal, para que, bueno, pues ese tipo de obstáculos se pudieran también notificar de alguna forma y hacer que pues pedirle o solicitarle a la persona que sea que lo esté llevando, pues que se quite el objeto correspondiente para poder realizarle una medida de forma correcta, una medida de temperatura de forma correcta, ¿vale? Luego, por último, la cámara se puede conectar o puede trabajar con los NVRs de D-Link. Sí, es compatible, por ejemplo, con el DNR 2020-04P a partir de su firmware 10301, ¿vale? Lo que sí que en este caso, digamos, estaría limitado simplemente a la parte de óptica de lo que sería imagen de espectro visual, ¿vale? No permite lo que sería la visualización ni la grabación de imágenes de la parte térmica, ¿vale? Y hay una última apreciación y es que tendríamos que cambiar la compresión del stream de vídeo de la cámara a H264 porque el DNR no soporta de momento el H265, que es el último, digamos, estándar de compresión. Y para ello, pues en un futuro tendremos, digamos, una nueva versión de NVR que sí que soportará ese estándar de compresión, ¿vale? Pues eso son unas cuantas preguntas que nos han ido haciendo en las últimas semanas. Lo que podemos hacer es ir a la parte de Questions and Answers. Creo que... vale, no, había un slide más, ¿no? Que querías comentar, Xavi. Sí, por último, lo que os comentaba. Bueno, primero pediros un poco de disculpas porque nos hemos alargado más de lo habitual, pero bueno, es un tema novedoso y creemos importante y esperábamos pues, intentar daros sin aburriros la mayor información posible, ¿vale? En este caso, pues bueno, aprovecho esta última slide para destacar un poco o comentaros las personas de D-Link que os podemos atender, ya seáis integradores, usuario final, podéis contactar con nosotros. Es la diferencia pues, de un fabricante cercano y local como es D-Link, tanto en España como en Portugal. Pues ahí tenéis a compañeros, a mí mismo y compañeros, pues Uriol Roca, José López, Marcos, Xavi, Benito en la parte de España y en Portugal, pues Adelino Pereira, Fernando Capucha, ¿vale? Y Medio Benito, que también trabaja un poquito con algunas zonas de Portugal, ya que es nuestro compañero Benito vive en Vigo, ¿vale? Vive muy mal en Vigo, ¿okay? Entonces, podéis contactar con nosotros a través de estos correos directamente, ¿vale? Para el de España y para Portugal. Os atenderemos, gustosamente. Lo único que tenéis que tener siempre claro, si no nos conocéis, si ya nos conocéis no hay problema, es que nosotros no, lo he dicho antes, no vendemos directamente, lo hacemos todo a través del canal mayorista, con lo cual os asesoraremos, os ayudaremos y la compra finalmente la tendréis que hacer a través de vuestro integrador y vuestro mayorista habitual de D-Link, tanto en España como en Portugal. ¿De acuerdo? Bueno, pues a ver.